Luego de 17 años de dictadura militar, en donde se encontraba al mando el general Augusto Pinochet Ugarte, se creaba una transición a la democracia. Gracias al plebiscito de 1988, el pueblo pudo elegir por terminar con el régimen militar y dar paso a unas elecciones, en donde ellos tendrían todo el poder en sus manos para elegir un próximo presidente de Chile. El año 1989 se realizaron las elecciones tan esperadas. Se presentaron 3 candidatos, Hernán Vigi, Patricio Aylwin y Francisco Javier Errázuriz, en donde resultó ganador el representante de la Concertación de Partidos por la Democracia, Patricio Aylwin. Este fue el comienzo de una recuperación lenta pero segura de la democracia, seguida por 3 presidentes pertenecientes a la Concertación: Eduardo Frei Ruiz-Tagle, demócrata cristiano, Ricardo Lagos, socialista, y Michelle Bachelet, socialista. El predominio político que tomó la Concertación duró hasta el 11 de marzo del 2010, con el actual presidente Sebastián Piñera, militante de Renovación Nacional. Estos gobiernos se han caracterizado por llevar a cabo la famosa democracia de los consensos, que consistía en entablar negociaciones y consensos tanto con la oposición como con el ejército para lograr una transición a la democracia con éxito. En el ámbito económico, los gobiernos de la Concertación mantuvieron la economía de libre mercado, heredada del régimen militar, en donde el Estado garantizaba eficacia productiva, control de la inflación, estabilidad y sostenibilidad. Para atraer inversiones extranjeras, se bajó los aranceles aduaneros y así, potenciando en forma paulatina la diversificación de la exportación de recursos naturales, como el cobre o la fruta primero, pasando a productos más elaborados y de mayor valor agregado, como las tecnologías o el vino. También se buscaba reducir los índices de pobreza en Chile. Por lo tanto, una de las medidas tomadas por el gobierno de Patricio Aylwin fue transformar la Oficina de Planificación Nacional, o DEPLAN, en el Ministerio de Planificación y Cooperación, MIDEPLAN. Posteriormente se creó el FOSIS, Fondo de Solidaridad e Inversión Social, para poder financiar proyectos productivos de sectores más desposeídos. El presidente Aylwin, al momento de llegar a la presidencia, representando a la Concertación, tuvo la difícil tarea de sacar adelante un gobierno cuya característica principal eran las violaciones a los derechos humanos y en donde se protegía a un general que había sido el líder de toda esta situación. El gobierno, en el marco de la política de los consensos, quiso implementar una tesis de justicia en la medida de lo posible, buscando mecanismos de reparación a los familiares o víctimas de las violaciones de los derechos humanos. El presidente Aylwin fundó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Comisión REPI, para establecer una verdad oficial del Estado sobre los hechos ocurridos. A partir de esto, se formuló una cadena nacional de televisión en la que el presidente, a nombre del Estado, pedía disculpas por los daños ocurridos. El 16 de octubre de 1998 se produjo la detención en Londres del entonces senador vitalicio Augusto Pinochet, ordenada por el juez español Baltasar Garzón por crímenes de genocidio, tortura y terrorismo de Estado. Pinochet estaba en Londres solo por motivos de una operación que debía realizarse. A comienzos del 2000, por razones humanitarias, se le concedió la libertad y él pudo volver a Chile. El rol de las Fuerzas Armadas se trataba de redefinir, pero esto obviamente traería controversia. Existió un periodo en que las relaciones entre Patricio Aylwin y el general Pinochet se tensaron bastante, debido a que se quería reducir el poder que tenían las Fuerzas Armadas en la política. Augusto Pinochet aún tenía una gran influencia en el gobierno, ya que a menos que él solicitara su retiro, no sería destituido de su cargo de general. Entre estos momentos de alta tensión se destaca el Boinazo, en donde comandos del ejército, comandados por el general Pinochet, se reunieron en las cercanías del Palacio de la Moneda con armas y sus vestiduras militares, haciendo presión para que no se abriera el caso de los Pinocheques, que involucraba directamente al hijo del general. En 1995 se volvió a crear tensión por la creación del penal Punta Peuco, en el que se encarcelarían a los miembros de las cúpulas del ejército que participaron en el asesinato de Orlando Letelier y Carlos Prats. Respecto a la consolidación del modelo neoliberal, la Concertación dio un gran impulso a la globalización, al comercio exterior, transformándose este en el principal pilar de las políticas internacionales. Se fomentó la apertura comercial y económica y la reducción de aranceles aduaneros, lo que provocó un aumento significativo del volumen de exportaciones e importaciones. En una primera etapa, la apertura comercial se centró en los países del continente, como Uruguay y México, y lo más importante fue la incorporación de Chile al Mercosur y se unió
con los países asiáticos como miembro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. Durante los años 2002-2003 se suscribieron y firmaron tratados de libre comercio con la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur y China. Chile se convirtió en el primer país sudamericano en ingresar a la OCDE, que agrupa a los países más desarrollados y avanzados del mundo. Chile es uno de los países principales productores del cobre en el mundo. Codelco es la principal empresa estatal, controla las divisiones mineras de Chuquicamata, El Teniente, entre otras. La sociedad chilena actual. ¿Cuáles son las razones que explicarían que más del 80% de la población chilena viva en las áreas urbanas? Una de las explicaciones a esta situación ha sido la gran oferta urbana de servicios, empleos, cultura y recreación. El modelo neoliberal trajo la proliferación de grandes centros comerciales. Otro rasgo que podemos identificar de la sociedad chilena durante las últimas décadas es su tendencia a la sociedad de consumo, abierta a la influencia de modas extranjeras en un contexto de globalización. Cuando hablamos de los grupos sociales, nos referimos a los estratos socioeconómicos por letras, ABC1, C2, C3, D y E. Los sectores populares, personas que carecen de una profesión, se emplean como obreros, asesoras del hogar, jardineros o en trabajos ocasionales e informales, como vendedores ambulantes. Están dentro de los 3 primeros quintiles, con ingresos per cápita por debajo de 102.800 pesos. Sectores medios. Son mayoritariamente empleados fiscales. Se desempeñan en el sector de servicios como transporte, construcción, comunicaciones, como ejecutivos o jefes de departamento, correspondiente a un promedio de 450.000 por familia. Clase alta. Empresarios mineros y agrícolas. Se suman emprendedores que han capitalizado riquezas invirtiendo en la banca. Ámbitos del desarrollo cultural chileno. Literatura. El libro entró a competir dentro de la economía de mercado en el ámbito de la entretención, junto a la televisión y a la computación. El cine. El cine chileno de los años 90 estuvo marcado por la contingencia nacional. El chacotero sentimental produjo un quiebre en el cine. En Chile se celebraron espectáculos masivos, grandes conciertos, encuentros políticos, etc. El Estadio Nacional es un escenario para el paso de artistas locales e internacionales. Estuvo Michael Jackson, New Kids on the Block, etc. Deportes. En el fútbol, por primera vez, un club deportivo ganó un campeonato internacional. Fue Colo-Colo en la Copa Libertadores de 1991. Entre 1920 y 2010 se destacan los jugadores Zamorano, Sánchez, Salas y Vidal. Otro deporte destacado fue el tenis, donde Marcelo Ríos alcanzaba el primer lugar en el ranking ATP. Años más tarde, durante los Juegos Olímpicos, Fernando González y Nicolás Massú ganan las primeras medallas de oro en la historia de Chile.